Boa tarde a todos. A gente vai aguardar alguns segundos para entrarem todos os participantes e a gente já inicia o nosso webinar de hoje, que vai abordar as eleições no Peru e o panorama atual dos candidatos, os possíveis resultados e as propostas de cada um. Pronto, iniciando. Boa tarde a todos. Eu sou Francisco Vieira. Eu estou aqui com a Norma Pint, que é auditora do Monte Group no Peru. Eu sou advogado, especialista em direito empresarial e público, e hoje a gente vai apresentar o panorama das eleições no Peru, os possíveis resultados, a visão das eleições, os candidatos e as propostas de cada um deles. A gente vai abordar cada slide e a gente vai contar aqui com a presença e a experiência da Norma para comentar sobre cada ponto. Ao final, a gente vai abrir para eventuais perguntas que vocês tenham. Vocês podem, já no decorrer do webinar, encaminhar pelo chat e a gente vai responder na oportunidade. Contato nosso, eventuais dúvidas sobre alguma questão mais complexa que envolva essas eleições, vocês podem entrar em contato conosco. A Norma fala espanhol, eu português, espanhol também, a depender do tipo de legislação em que envolve a questão de vocês. Se a legislação brasileira, comunique-se comigo. Se a legislação peruana, comunique-se com a Norma. Primeiras informações gerais sobre o Peru. O Peru tem 32 milhões de habitantes, é uma república presidencialista democrática, 25 regiões, eles não são uma federação, como no caso que ocorre no Brasil. O IDH é de 0,777, que é o 68º país em índice de desenvolvimento humano, o que já é superior ao Brasil em, creio que, 10 colocações. O Brasil, acredito que está em 89. O PIB estimado do Peru de 2016 foi 286 bilhões e a per capita é 6.430 dólares por pessoa. E agora a gente vai entrar aqui nos resultados eleitorais, tanto da primeira quanto os possíveis resultados do segundo turno, né, que chamam no Chile, no caso de segunda ronda. E aqui a gente traz alguns dados sobre o Escritório Nacional de Processos Eleitorais no Peru. E eu vou pedir os comentários aqui da Norma, ela vai falar em espanhol, e em seguida eu vou traduzir alguns termos específicos, são línguas irmãs, a gente consegue compreender a grande maioria, alguns termos específicos que possam ser de maior dificuldade de compreensão, eu vou fazer uma tradução simultânea aqui, e fique à vontade de perguntar qualquer coisa no chat enquanto isso. Então, Norma, poderia iniciar uma explicação sobre os aspectos que se apresentam acá? De acuerdo. Buenos días. Miren, en realidad se presentaron a la contienda electoral más de 15 partidos políticos, de los cuales en realidad han tenido presencia 10, han quedado 10. Y este han sido los resultados en la primera vuelta, ¿no? Lo que se ha notado acá es un ausentismo muy alto, mucha gente no fue a votar, un poco por el desinterés y muchos por la salud. Se observó que el ausentismo se presentó en las clases medias y altas, ¿no? En realidad. Ahora,
Este resultado que vemos acá, después vamos a ver la cantidad de congresistas que va a tener cada partido. En realidad sí teníamos una diferencia importante entre el primero y segundo partido que en estos momentos van a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y además el comentario es que este porcentaje es de los más bajos en las últimas elecciones que hemos tenido. Entonces ha habido poca votación, eso es muy importante, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ahora están centradas las campañas en estos otros, tanto los que votaron en blanco como también el gran ausentismo que hubo, ¿no? En total, prácticamente fueron 17 millones a votar de los 25 que estaban hábiles para ir. Sí, y es correcto decir que el ausentismo fue mayor en la región metropolitana de Perú. Es correcto. En Lima han sido la mayor cantidad de ausentismo que se ha presentado. Más bien en las provincias, ¿no? Ha sido muy baja el ausentismo. Y es así, porque, por ejemplo, se ha detectado que en las provincias no se cuidan mucho por el tema del COVID, por ejemplo. No respetan las normas del COVID, mientras que en Lima sí. Entonces las personas acá han preferido pagar una multa que no es alta y no han ido a votar. Sin embargo, bueno, ya veremos, la tendencia ahora es que hoy sí la intención de voto, de asistir a votar, está llegando al 95%. Sim, perfeito. Fazendo um resumo geral, a gente teve um grande ausentismo na participação nessas eleições, principalmente na região metropolitana da capital. Então, nas províncias, a gente observou uma aderência maior à votação. No Chile, assim como no Brasil, o voto é obrigatório, mas as pessoas preferiram pagar multa do que se arriscar na situação da pandemia. Uhum. Aqui a gente tem uma exemplificação, uma demonstração através do órgão Escritório Nacional de Processos Eleitorais no Peru. A sigla é ONPE, porque no espanhol escritório seria oficina. E a gente consegue observar aqui exatamente o que a gente acabou de falar, que a gente teve uma predominância da candidata Keiko nas regiões metropolitanas, enquanto no interior a gente teve uma maior prevalência do candidato Pedro Castillo, que é o opositor da Keiko. Uhum. Gostaria de fazer algum comentário sobre essa distribuição, Norma? Sí, llama la atención, acá llama la atención de que Pedro Castillo, la votación que ha tenido ha sido una sorpresa que es prácticamente en los últimos 3 o 4 días, puesto que en primer lugar se encontraba el que está en este momento al último, que es George Forsyth, y también estaba muy, digamos, que iba a ganar también posiblemente era Johnny Lescano, ¿no? Sin embargo, los resultados fueron sorprendentes realmente. Sorprendió un poquito, nos enteramos de la tendencia prácticamente el día anterior, ¿no? Sin embargo, eso significa que Pedro Castillo hizo su campaña pueblo por pueblo en provincias, mas no ha utilizado las redes sociales como lo hicieron los demás candidatos. Sim. O país do Peru tem uma dimensão muito semelhante aqui, até um pouco menor do que o estado de São Paulo. Eu estava comentando com a Norma a questão da última eleição de governador aqui no estado de São Paulo, que mudou o candidato que ia vencer 3 dias de antecedência da eleição. Ou seja, essa é uma situação que, tanto no Brasil quanto no Peru, pode ocorrer de haver uma mudança do candidato previsto para ganhar de um dia para o outro. Uhum. Sendo uma pequena explicação aqui, porque a gente tem o bicameralismo no Brasil, em que a Câmara é dividida entre o Senado e a Câmara de Deputados. E no caso do Peru, isso não ocorre. Eles têm
Congresso unicameral, são 130 parlamentares eleitos para mandatos de 5 anos, e as decisões que, no caso do Brasil, seriam tomadas pelo Senado, que seria a Câmara Alta, que representa os estados federativos, são conduzidas por comissões parlamentares específicas para cada uma dessas deliberações, né? E essas comissões parlamentares ocorrem nessa mesma Câmara Única. A última eleição foi em 11 de abril de 2021, foi recente, né? Em que a gente teve uma aderência maior aqui a candidatos associados à candidata Keiko Fujimori. Poderia comentar um pouco sobre Sí. essa recente eleição de los parlamentares em Peru? Correcto. Mira, aquí en este cuadro es más o menos la composición que ya la OMP ha indicado. En este cuadro de la izquierda son todos los partidos que han participado, todos. Sin embargo, solamente han adquirido una representación parlamentaria los que están en amarillo, ¿ok? Todos ellos son los que van a participar. Ahora, bueno, no he puesto el otro cuadro, pero como vemos acá, la pregunta sería... el anterior, por favor, Esse. sí, el siguiente. Esse? Ese, por favor. ¿Por qué razón? Es interesante esto, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos estos, digamos, nosotros acá le llamamos los curules, ¿no? Lo que, digamos, la cantidad de representantes que tiene cada partido. ¿Cómo se apoyarían entre ellos, aunque ambos, tanto Keiko como Castillo, han indicado que no quieren hacer alianzas, más sí van a llegar a consensos? Pero igual nosotros conocemos, por ejemplo, que Perú Libre, que es Castillo, ¿quiénes son los partidos que serían, digamos, su apoyo? Porque hecho el análisis, realmente es Keiko Fujimori la que tendría la mayoría, ¿no?, de apoyo en el Congreso. Entonces, bueno, ¿qué partidos serían, por ejemplo, con Castillo? Pues, por ejemplo, Verónica Mendoza, que está por acá, que también es, digamos, de tendencia de izquierda. También está el mismo Johnny Lescano, ¿no?, que está por Acción Popular, no lo veo, está por este lado de acá, de las fotos. Sin embargo, en su partido, si bien es cierto, han adquirido 17 representaciones, no todos están totalmente con la izquierda. Entonces se espera que, por ejemplo, ese partido se divide en dos. Inclusive dentro de los 5 partidos de Verónica Mendoza, que es de izquierda, se considera que 2 por lo menos no están de acuerdo con una política de izquierda radical. Entonces, que también en algún momento apoyarían a Keiko. En el caso de Avanza País, también Avanza País, Renovación Popular, ellos van a apoyar a Keiko porque tienen la otra tendencia, que apoyan a la economía social de mercado. Más aún ahora que justamente en estos días, después del domingo, ayer y antes de ayer, han salido los líderes de estas empresas, de estos partidos políticos de tendencia, digamos, de mercado, porque ellos no se califican como de derecha extrema porque no lo son. Entonces, ellos han salido a decir que van a defender lo que es la economía social de mercado, con lo cual no lo dicen con nombre propio, pero indicaría que estarían apoyando a Keiko, ¿no? Otros líderes ya también se han pronunciado definitivamente y dijeron que no a Castillo. O sea, en ese sentido, tenemos ya se están tomando posiciones de parte de los líderes de los partidos políticos, ¿no? Perfeito. Fazendo resumo, no caso, apesar de a gente observar o partido do Castillo com uma maior representação do que o partido da Keiko, quando a gente faz a conjuntura de todos os partidos e os espectros políticos em que cada um está localizado, a candidata Keiko acabaria tendo mais representação do que o candidato Castillo. Ela conseguiria, apesar de ambos os candidatos dizer que eles não pretendem fazer alianças dentro do Congresso, a Keiko teria mais poder de fazer alianças. Aqui, pesquisa logo após o primeiro turno, né?
e com possíveis projeções para o segundo. ¿Te puedes comentar un poco, Norma, sobre esas encuestas? Sí, estas encuestas, bueno, hay un montón de encuestas, pero estas han sido hechas por empresas de prestigio, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, estas han sido hechas en las últimas 2 semanas. Entonces, por ejemplo, en la primera encuesta que se hizo, Keiko salía con 31 de, digamos, de intención de voto en la segunda vuelta y Pedro Castillo con 42, ¿no? Y también salió a relucir el fujimorismo, que era muy alto, ¿no? Un 68%, frente a un anticomunismo que era menor. Más nos sorprendió la última encuesta que se dio el domingo pasado, en donde resultaba que Pedro Castillo subió, o bueno, se mantuvo en 41 y Keiko bajó a 26. Ujú. Entonces, analizando esto, en realidad consideramos que entre estas 2 semanas la voluntad es la misma, o sea, no está demostrando todavía las últimas tendencias por 2 razones. Número uno, porque Keiko recién está permitida de hacer las visitas a provincias. Entonces ya puede recorrer todo el Perú, lo cual ante las otras 2 semanas no lo había hecho. En segundo lugar, también ya dio ella a conocer programas sociales que haría en su gobierno, que siempre los tuvo, solo que no los dijo, ¿no? Entonces, ahora sí ella está poniendo énfasis en los programas sociales que va a rescatar para apoyar, digamos, a los sectores más, que requieren más apoyo, ¿no? Entonces, esas dos cosas que ella está haciendo ahora, se considera que más eso, más los votantes que tendría en Lima, que eran en blanco ahora, creemos que en una tercera encuesta esto podría, digamos, cambiar. Sim, a gente observa aqui um fenômeno que é familiar, principalmente para a gente aqui do Brasil, que seria essa polarização política. Então, a gente vê uma divisão clara entre aqueles que se consideram anti-fujimorismo, que seria a corrente política de origem da Keiko, e anticomunistas, em um sentido geral, que se opõem à esquerda política do país. E o gráfico é bem exemplificativo nesse sentido, quanto a essa divisão. Recentemente, ambos os candidatos têm apresentado opções à oposição, ou seja, o candidato Pedro Castillo tem apresentado, tem se demonstrado como não extremista, como uma pessoa que pretende conversar com o mercado, que pretende não expropriar propriedades privadas, enquanto que a Keiko está demonstrando o seu lado social, das ações sociais que pretende fazer, para assim conseguir angariar parte dos votos daqueles que se encontram indecisos. E aqui a gente já vai entrar delimitando o que seria cada candidato, o perfil de cada um, né? E mais à frente as propostas de cada campo. E a gente também vai abordar aqui uma terceira figura que é muito importante para entender esse contexto das eleições do Chile, do Peru. Keiko Sofia Fujimori Higuchi, Lima, 46 anos. Ela é administradora de empresas, formada na Universidade do Estado de Stony Brook, New York, licenciada em Administração de Negócios pela Universidade de Boston, em 1997, mestre em Administração de Empresas pela Columbia University, e foi primeira-dama de 1994 a 2000, e congressista de 2006 a 2011. Foi presidente do Partido Força Popular desde 2010, participou das eleições de 2011 e 2016, perdendo o segundo turno por uma margem estreita, e atualmente é casado com Mark Vito e possui 2 filhas. Norma, ¿puedes hablar un poco del perfil de Keiko? En realidad ella sí ha tenido una experiencia política desde que era 18 años, que tenía 18, 19 años con el papá, ¿no? Entonces, sí conoce, también es muy preparada en cuestiones técnicas
y además ha sabido elegir, yo creo que un buen equipo técnico en este momento. Lo que le ha faltado, consideramos a ella, es un poquito más de experiencia, que acá nosotros le llamamos un poco de experiencia de calle, ¿no? De salir a las calles, porque ella ha estudiado fuera, entonces le falta llegar un poco más a la gente. Pero creo que en esta última, inclusive estuvo en la cárcel, ella en la última vez tiene un proceso en la cual ha quedado suspendida. Si es que saliera como presidenta, eso se suspende hasta que termine su periodo y regresan al proceso, ¿no? Luego, yo creo que ella sí está preparada para poder asumir una presidencia, tiene el criterio suficientemente profesional y ahora con las últimas cosas que han pasado, creemos que tendría también esa experiencia de hablar con el pueblo, ¿no? Que ya lo vemos que está haciendo ahora cuando habla de sus programas sociales. Sí. Y Keiko, como verificamos, ya está habilitada para concurrir a un cargo presidencial. ¿A qué pie que se quedó ese proceso de ella? Sí, como todavía está en proceso, o sea, no hay una sentencia de por medio, entonces sí se le ha permitido y puede asumir la presidencia. No es el caso como un congresista que tenemos que ha sido nuestro expresidente Vizcarra, en el cual no va a poder asumir el Congreso. En el caso de ella, sí se le va a permitir, de ser elegida, se le va a permitir ejercer la presidencia y luego de su término de su periodo van a retomar el proceso en el cual todavía está en periodo de pruebas. Mm, ¿Y se queda suspenso o no en ese periodo? Está Mm, quedando en suspenso. Va a quedar en suspenso hasta que se retome cuando ya termine su periodo. mm, muito interessante. É, Sí. o que disse Norma foi o seguinte: a Keiko, ela, como foi divulgado amplamente aqui no Brasil, ela respondeu um processo criminal, chegou a ir presa por conta disso, mas esse processo ele ainda está em andamento. Ela conseguiu a sua liberdade e caso ela seja eleita durante o período em que ela vai assumir o cargo de presidente, esse processo vai ficar paralisado e ele só será retomado após o fim do mandato presidencial. Eh, Mas una cosa, ¿puedes hablar un poco del partido Fuerza Popular? Ya, en realidad se considera que ella ha heredado lo que el partido de su papá, que era el partido fujimorista justamente, y en realidad Fujimori, así como tiene antifujimoristas, hay muchos que recuerdan que con Alberto Fujimori digamos, se combatió el terrorismo, que fue muy, muy cruel acá en Perú. Entonces, por eso ella ha dicho que ha asumido los activos y los pasivos de su padre. ¿Qué está teniendo de bueno ahora? Es que ella se había alejado de su hermano, que es Kenji, que en realidad tiene mucho carisma y es político, sí Mm, llega a la gente. Entonces ahora se han unido con ella y entonces yo creo que eso fortalece su partido. Ella asume en el 2010 ya digamos, la presidencia del partido. Sin embargo, creo que no fue muy experta en el manejo de partido de ese nivel, porque ella en el anterior gobierno tuvo una mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, pues puso muchos problemas a los presidentes que finalmente desencadenaron en las vacancias, ¿no? De Pedro Pablo Kuczynski y luego en lo que está Vizcarra. Eso es lo que digamos, la juventud recuerda, que ella no dejó trabajar en esta primera vez, en esta oportunidad cuando fue mayoría. Por eso es que hay también los antis en los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, es un reto que ella tiene que asumir para indicar que ya lo dijo, ¿no? Dijo, ya aprendí la lección, sé lo que tenemos que trabajar y buscando consensos, sin alianzas, pero buscando consensos, o sea, conversar con todos, ¿no? sí, perfecto.
Isso concordamos nós outros acá em Brasil. Agora o perfil do José Pedro Castillo Terrones, que é de Cajamarca, Sierra Norte, tem 51 anos, professor de educação física, de educação básica, desculpa, no Instituto Superior Pedagógico de Cajamarca, é bacharel em educação pela Universidade César Vallejo, é mestre em psicologia educativa, Universidade César Vallejo também, e o principal dirigente da SUTEP, que é o setor dos sindicatos dos professores. Uma observação que eu posso fazer é que no que tange a pauta dos costumes, existe uma semelhança entre os dois candidatos. Os dois são conservadores e religiosos, tanto o caso do Pedro quanto o caso da Keiko. O José ele foi designado de última hora pelo Partido Peru Livre, em razão do presidente do partido, Vladimir Cerrón, que a gente vai tratar sobre ele mais à frente, estar impedido. E antes de ingressar ao Peru Livre, ele foi membro do Conselho de Cajamarca, do Partido Peru Possible, de Alejandro Toledo. Ele é casado com a professora Lilian Paredes e possui 3 filhos. ¿Puedes comentar un poco sobre José Pedro Castillo? Sí. En realidad, él es un profesor que efectivamente es de primaria, que es el área básica de educación. Sin embargo, no lo ha ejercido en su totalidad, puesto que en la mayor cantidad de años ha sido un dirigente digamos, del sindicato de profesores y dentro de ellas del área más radical, de izquierda radical, ¿no? Entonces, él ha sido más del sindicato. Ahora, de otro lado, lo que se menciona es que él realmente fue elegido, se puede decir, horas antes de que se cierran las inscripciones de los partidos. Esto debido a que el señor Cerrón, que vamos a ver luego que es una persona, un profesional muy bien preparado, él lo designó para que represente a su partido. Pero realmente Pedro Castillo no conoce toda la organización del Partido de Perú Libre, ¿no? Entonces él está dando la cara por el partido, pero aún no lo conocen, razón por la cual hasta la fecha no tiene nombres y ni tampoco partidos, ¿no? Sim. Resumindo, o José Pedro Castillo Terrones, ele é um professor, foi durante a carreira dele ligado ao sindicato de professores, então ele tem essa atuação, essa pauta da educação muito forte. Só que existe uma questão que ele foi apresentado por conta do impedimento do líder do partido, né? A gente passou por situações semelhantes aqui no Brasil, a gente sabe o debate que isso inicia, e no caso dele, seria esse debate de que ele, na verdade, não está concorrendo em si, mas concorrendo através desse candidato presidente do partido do qual ele faz parte, que seria o Vladimir Roy Cerrón Rojas. Ele é doutor em medicina pela Universidade de Ciências Médicas de Camagüey, em Cuba, neurocirurgião especializado no Hospital Universitário Manuel Ascu, em Cuba, mestre em neurocirurgia, doutor em medicina pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru. Trabalhou na Direção Nacional de Saúde Jauja. Seria Jauja, Norma? No. En Huancayo, ¿no? Trabalhou... Jauja es una provincia de un departamento de Sierra del Centro. Perfeito. E ele também trabalhou no Hospital de Saúde de Huancayo. Ele é professor universitário desde 2002. Então, ambos o candidato Pedro e o presidente do partido têm essa pauta da educação por conta dos dois serem professores. Então, antes de passar para o segundo slide sobre ele, eu vou pedir mais alguns comentários da Norma.
Yo creo que terminamos con el otro slide que también habla de él para hacer un resumen, porque nos podemos Así. dar cuenta que su trayectoria ha sido desde que se ha preparado, ha sido pues el tema de izquierda, ¿no? Entonces él se educó en Cuba, hizo sus posgrados allí, Uhum. ha estudiado en la Universidad de San Marcos, que tendencia también es de izquierda, y también ha formado parte de lo que es la Sociedad Cubana de Neurología en Perú. Entonces, él sí tiene una formación desde inicios de su carrera y carrera política también hacia la izquierda. Es una persona muy preparada, muy profesionalmente, ¿no? Ahora, él no fue el presidente, digamos, no se presentó como candidato presidencial porque sí tiene una sentencia condenatoria. Él sí tiene una sentencia condenatoria de 4 años. Claro que no es en la cárcel, pero la tiene. Y en ese caso sí no puede él postular. Razón por la cual ha nombrado a Pedro Castillo. Lo que acá se entiende es que detrás de Pedro Castillo va a ser Vladimir Cerrón. Inclusive, en unos primeros momentos, Castillo daba una declaración y luego Cerrón, en una oportunidad inclusive, contradijo lo que dijo Castillo. Después ya han conversado, Castillo ha dicho que él va a ser el presidente y que Vladimir Cerrón va a ver el partido. Lo cual, bueno, vamos a ver si se cumple así, ¿no? Sí. Essa sentença condenatória que tiene Vladimir es suficiente para, no hay como la posibilidad de hacer recursos para cambiar esa situación. No, porque ya es sentencia, ya esa sentencia está en marcha, ¿no? En la cuenta. Es una sentencia de 4 años sin cárcel efectiva. Sim, compreendo. Então, no caso do Vladimir, ele possui de fato uma sentença condenatória que impede ele no período de 4 anos, sim, Norma? 4 años. De 4 anos impede ele de ser candidato a presidente. Não é uma sentença que seria de um regime fechado, né, de uma prisão, de uma cadeia, mas essa sentença é o suficiente para gerar o impedimento da candidatura dele. Mencionar tal vez sobre el señor Cerrón, que él es el autor del ideario. El ideario, digamos, del partido. No necesariamente dice plan de gobierno ese ideario, sino cuáles son sus bases de ideología. Pero eso es lo que van a, digamos, lo que ha mencionado Castillo, que van a respetar ese ideario, ¿no? Sim, aqui a gente já seria o que ela está dizendo, é essa questão da posição política apresentada pelo partido, que é de autoria do Vladimir. Então, esses ideais apresentados dentro do partido, mais associados a ideologias políticas de esquerda. Aqui a gente apresenta o movimento mariateguista, que foi um movimento surgido no Peru, de uma espécie de socialismo adaptado à realidade peruana, como a gente observa fenômenos semelhantes em toda a América Latina, a exemplo do cristianismo, a exemplo aqui no Brasil, do lulismo. Então, a gente possui essas posições também do Vladimir. Aqui a gente vai adentrar nas propostas desses dois candidatos. No caso do Vladimir, a gente vai fazer um comparativo dos dois, tanto do Pedro quanto do Vladimir, por conta do poder e de influência política que o Vladimir ainda sustenta no partido, e por conta disso, parte de suas posições podem vir a ser efetivadas no caso da vitória do Pedro Castillo. Primeira proposta econômica aqui da Keiko. ¿Puedes comentar un poco, Norma, sobre la propuesta económica de Keiko? Básicamente, ella lo que está defendiendo es la política
que es la economía social de mercado, es decir, la libertad de empresa, que, valgan verdades, en estos últimos años ha sido el artífice de que se creen muchas medianas empresas y que conforman la gran clase media en Perú, que ha sido el que ha movido la economía acá, ¿no? Entonces, tal vez han habido algunos excesos de parte de algunos elementos, pero en la economía social de mercado sí permite una libre empresa. También que los inversionistas extranjeros tengan el mismo trato que el inversionista peruano, lo cual ha traído muchas inversiones a nuestro país. También el tema del papel subsidiario del Estado. Tal vez en este caso lo que ella dice es que podrían hacerse algunas reformas, ¿no? Algunas reformas para que el Estado pudiera entrar en algunos aspectos, pero no es el rol principal, ¿no? No es, digamos, no da la preferencia al papel empresarial del Estado, ¿no? Ella menciona que hay que impulsar el sector privado, que es lo que maneja acá, como comento, en la clase media, que es la que impulsa la economía en el país. Ahora, dicho esto, significa que se mantendría la Constitución que asimismo fue aprobado, ¿no? En el gobierno de su papá en el año 93, ¿no? Solo como referencia tenemos acá que las inversiones privadas en el país, del total de inversiones, el 80% es privado, mientras que el Estado participa en el 20%. Y sí tenemos algunas observaciones en digamos, empresas del Estado, ¿no? Bueno, entonces, y además también ha reiterado, ¿no?, nuevas medidas para apoyar a las MIPES, que son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, va a hacer una especie de mejora en la parte tributaria por los primeros 2 años, ¿no? Y también apoyo para lo que es infraestructura. Lo que quieren es hacer más bien que el Estado allí participe como asociado, es decir, lo que acá le llamamos asociaciones públicos-privados. Sí, eso también tenemos acá en Brasil. También se llaman PPPs, las parcerias públicas, público-privadas. Okay. E aqui analisando em português, também agregando os comentários da norma, ela pretende manter o regime econômico constitucional, possibilidade de reforma, com a possibilidade de reforma parciais da Constituição peruana. Ela pretende uma economia de mercado social, papel subsidiário do Estado na intervenção econômica, ela continua promovendo investimento privado, simplificar o sistema tributário do Peru e apoio à formalização das empresas. O sistema tributário do Peru, comparado ao que temos no Brasil, ele é muito simples. E a intenção da Keiko é tornar esse sistema ainda mais simplificado, exemplo de outros países da América Latina, como o Chile, que tem um sistema tributário muito simples. E pretende implementar o tributo zero às pequenas e médias empresas nos primeiros 2 anos e suporte para a infraestrutura das parcerias público-privadas, que segue um regime muito semelhante daquele que nós temos aqui no Brasil. Y otra propuesta que también en ese mismo sentido ella tiene es una apertura a que vengan más entidades bancarias a efectos de promover pues, sobre las tasas de interés, ¿no es cierto? Y también la recuperación, por lo menos, de los puestos de trabajo que por la pandemia se han perdido, que son como 2 millones, ¿no? Y una cosa importante que uno de los candidatos, que es muy conocido, Hernando de Soto, es también tomando eso, es formalización de los títulos de propiedad, ¿no? Porque acá hay mucha informalidad en ese sentido, ¿no? Asimismo, también dar una legislación para mejorar y sustentar más bien al área artesanal en lo que es la minería artesanal, ¿no? Y lo que sí ha dicho es que va a buscar que haya un acercamiento entre el sector minero con la agricultura, respetando el medio ambiente. Eso es interesante, ¿no?
Sim. Ela comentou sobre a abertura da entrada de novos bancos, né, para influenciar uma competitividade entre as instituições financeiras e, assim, reduzir a taxa de juros. A exemplo, todos os empresários brasileiros conhecem as taxas de juros aqui do Brasil, motivadas pela falta de concorrência no mercado, que acaba monopolizando alguns setores, e por conta disso, os juros aqui no Brasil são tão altos. Ela pretende Ujú. criar 2 milhões de empregos formais, a formalização de moradias, títulos de propriedade urbana e rural, a lei de pequena mineração artesanal e fundos de captação de água na serra. Ela procura também incentivar a inovação e a pesquisa no campo da agricultura. É correto dizer que essas propostas já são de uma dinâmica mais atual de quando Keiko iniciou agora su campanha frente a Castillo, y ahora tiene propuestas que inclusivas a los campesinos. Es correcto, es correcto. Inclusive ha indicado que va a hacer un mejor estudios para que se pueda ubicar mejor cuáles son las zonas a donde tiene que llegar el apoyo realmente, ¿no? Como por ejemplo, estábamos viendo de que muchos de los bonos que se dieron de apoyo no llegaron realmente a quienes lo necesitaban. Entonces, lo primero es reconocer estas áreas que necesitan mayor apoyo. Y para ello es que va a haber todo este tema artesanal en Perú es bastante grande, ¿no? Entonces, sin embargo, por la informalidad no tienen acceso a todo lo que es el sistema bancario, ¿no? Entonces, ella está buscando de alguna forma de que eso sea mayor posible sin crear, digamos, bancos de fomento, ¿no? Sino que sean los bancos privados que puedan apoyarlos. Perfeito. Entrando agora na proposta econômica do Pedro Castillo. Ujú. Mira, en el caso de Pedro Castillo tenemos básicamente ideas, puesto que al momento no ha expresado en qué consiste cada cosa. Ha dado ideas generales, como por ejemplo, él ha denominado la economía de mercado popular, pero exactamente no sabemos a qué se refiere eso, ¿no? Asimismo, ha indicado que va a dar un mayor, digamos, papel empresarial al Estado, inclusive voceándose que tengamos una línea aérea peruana, pero hay que mirar los fondos, ¿no? Si eso va a ser posible. Asimismo, ha indicado que va a negociar con las grandes empresas para que vean cómo es el tema de la rentabilidad. Y si no llegaran, inclusive de repente, en algún momento, bueno, no ponerse de acuerdo, ver una posibilidad de nacionalizar, ¿no? Asimismo, sí ha dicho también que su objetivo es reactivar la economía, más no tenemos claramente cómo lo va a hacer, ¿no? Ahora, sí preocupa un poco el tema de que, ¿dónde está esto de acá del 70%? Ya. Lo que sucede es que en el caso de lo que son las empresas que ellos considerarían actividades estratégicas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la minería paga un impuesto a la renta del 29.5% más cánones que pueden ir hasta 10%, en algunos casos en promedio hasta un 15% más, o sea, pagando ya son 30 más 15, son como 45%. Él indica que más bien aplicaría un 70% de impuesto a la renta y 30% quedaría para la compañía. Eso sí es un cambio importante en relación a la situación actual, ¿no? Sí, pero analizando, por ejemplo, la situación brasileña, cuando se pone en los papeles cada cento que se paga en los tributos, podemos ver que se acerca en números muchísimos mayores de lo que se verifica los impuestos que se pueden cruzar y acumular, que no son tan bajos cuando se puede parecer. Mm.
sí, É, porque además ellos tienen que cumplir con, es cierto, porque además tienen que cumplir con otros, digamos, no llegan a ser tributos, pero sí, por ejemplo, todo el apoyo que estas empresas, sean mineras, de hidrocarburo o energía, tengan que hacer a las comunidades, ¿no? sí. El tributo en Perú es, ¿hay un impuesto único como el caso de Chile o son estructuras más complejas tributarias? En realidad no tiene la complejidad que puedan tener de repente ustedes que son federales. Nosotros tenemos tributos a nivel del país que son dos básicamente, el impuesto a la renta para todos, 29,5, y el IVA, que es actualmente el 18%. Luego tenemos ya, digamos, los impuestos que vienen a ser de las regiones, que actualmente no tenemos tributos regionales, pero sí tenemos tributos municipales, Mm, ¿no? Y algunos sectores, como por ejemplo la minería, pagan cánones, ¿no? Y además tenemos un área que está exonerado de tributos, dependiendo en qué áreas son de la misma selva. En la selva peruana, por ejemplo, no se paga el IVA, ¿no? Todas las operaciones que allí se hagan no se paga. Y en algunas zonas que están determinadas, tampoco, inclusive el impuesto de la renta es mucho menor. Sí tenemos regímenes especiales, como por ejemplo en el sector agrario, que es menos, ¿no? Tenemos a la acuicultura también, sí hay regímenes especiales, pero lo más fuerte, digamos, es el IVA, 18%, que es el impuesto indirecto, y el impuesto a la renta, que es 29,5, régimen general. sí. ¿Y hay impuestos sobre los servicios específicos? Sería el IVA en ese caso. Sí. El IVA se aplica, acá sí se aplica a todo lo que Mm, sea servicios y venta de bienes también. demasiado más simples. ¿Mm? O que ela estava comentando seria no caso desses montantes pagos ao Estado, dos tributos e dos impostos em geral. O Peru vai ter uma estrutura tributária muito mais simples que o Brasil, eles não possuem o que seriam nossos impostos estaduais, e eles teriam dois impostos mais fortes, que seriam o imposto de renda e o imposto sobre valor agregado, e esse segundo imposto, ele incorporaria o que seriam os nossos ISSQN, todos os outros impostos que a gente pode imaginar sobre a produção de produtos e serviços. ¿Mm? Y con todo ese tema de, de la federalización de Perú, es un tema que comparte Pedro Castillo y Cerrón. Que es en la parte exportadora, ¿me indicas? No, es el tema, por ejemplo, porque nosotros somos un país, una federación, ¿sí? Eh, y No, Perú no. no, en ese aspecto no se ha conversado sobre el tema de la federación. Más bien acá lo que existen son regiones que realmente no han llegado a funcionar como se hubiera querido, ¿no? Mm, Porque finalmente tenemos 25 regiones, que es casi el mismo número de departamentos que tenemos, ¿no? mm, Entonces, no ha funcionado como se piensa. Tal es así que muchos de ellos inclusive han sido del sector de izquierda y sin embargo no se ha cumplido con todos los proyectos, no tenían en otros casos proyectos y se han devuelto los presupuestos. mm, Entonces, no está funcionando bien ello. Tal vez sí podría ser que esta se refuerce, ¿no? Pero no tenemos el tema propiamente federativo como lo tienen ustedes. sí. Ni tampoco lo han propuesto, ¿ah? Ninguna de Mm. los dos. Sim, isso que eu estava abordando com ela seria essa questão do controle dessas regiões, né? Porque no caso eles têm regiões, nós teríamos estados, né? E,
esse controle não é feito pelo modo federativo que nós temos aqui. É feito uma distribuição diferente, em que eles têm essa autonomia de administração do orçamento, mas por conta da ausência de planos de governo, muitas dessas regiões acabam devolvendo esse orçamento para a União. Tal E, vez acá en el caso, sigue nomás. desculpa, Ya, pode tal vez en aparecer. el caso de Castillo, que es algo nuevo, sí, es que, aunque la verdad creemos, no sé hasta qué punto se pueda llevar eso a la práctica, él quiere ver una forma de unir los fondos privados de pensiones con los fondos que maneja el Estado, que vienen a ser los fondos para la jubilación de las personas que dejan de trabajar, ¿no? Que se retiran. Ah, Entonces eso, por ejemplo, es un tema que se verá que si se lleva a cabo o no. Asimismo, lo que menciona es una segunda gran reforma agraria. ¿A qué se refiere exactamente? Si es que se refiere a la que hizo en su momento el general Alvarado, pues que se estatizaron algunas empresas de azucareras privadas, ¿no es cierto? Tal vez se pueda referir a eso, ¿no? Pero tampoco no sé en qué medida se puede hacer en estos momentos. Sin embargo, sí en sus últimas entrevistas ha indicado que sí respetaría la propiedad privada. Eso no sé cómo va a ir en paralelo a lo que dice que va a ser una reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que él está mencionando. Y sí ha dicho de que vamos a tener que hacer una reforma de tal manera de que el Perú se vuelva un exportador industrial más que un exportador de materia prima. Sin embargo, ese tema es también un tema de Keiko y un tema de anteriores gobiernos, o sea que en ese punto no es una cosa totalmente nueva, ¿no? Sería la forma como lo haría, tal vez que tendríamos que ver. sí, ese es casi que un tema total de Latinoamérica, una intención de los países de Latinoamérica de empezar a vender para los otros países productos industrializados al invés de materia prima bruta. Sí. Ahora, solo como comentario, digamos, para que haga estos cambios, él necesitaría como mínimo 66 votos en el Congreso, ¿no? Para que el Congreso apruebe esas leyes que él propone o quisiera proponer. Entonces, con 66 es un poco difícil que lo logre de acuerdo a lo que se está viendo hasta ahora, ¿no? Tal vez en algunos puntos, como no van a haber alianzas en lo que se dice ahora, sino consensos, tal vez en algunos asuntos podría lograrse, ¿no? Pero en principio, tal cual están las cosas en este momento, él llega a máximo, ya buscando apoyo por todos lados a 50, no llega a los 66 que se requiere como mínimo. Sí, entonces correcto decir que para los temas más radicales de su propuesta, es muy posible que no pueda lograr los votos suficientes para poner en práctica esos planos. Correcto. Ok. Então, Sí. fazendo uma leitura aqui sobre a proposta econômica do Pedro, deixar o país de ser exportador de matéria-prima para ser exportador industrializado. Ele vai respeitar a propriedade privada, vai garantir aos empresários nacionais e estrangeiros uma segunda grande reforma agrária e unir a previdência privada com a previdência com o Estado, que no Peru eles teriam, no caso, um plano de previdência privado, eles queriam tornar algo mais parecido com o que a gente tem aqui no INSS, né? E o que ocorre é que algumas dessas mudanças mais radicais do Pedro, ele não conseguiria lograr os votos o suficientes da Câmara para conseguir a aprovação. Então, aqui que ela teria um apoio maior no sistema unicameral peruano do Congresso, coisa que o Castilho não teria em caso de sua vitória. En el caso de, solamente he puesto, digamos, aquí para ver un poco cuáles son las propuestas económicas según lo que opina
¿no? Este señor Cerrón. Como vemos, prácticamente es lo que está diciendo Castillo, pero es un poco más radical. Entonces, igual llegamos a la conclusión, como por ejemplo, si quiero renegociar con transnacionales, ok, no es 70-30, como dice Castillo, sino 80-20 solamente. Entonces, es un poco más radical. Sin embargo, volvemos a lo mismo, por más que él pueda querer esto, de allí a lograrlo, que sea aprobado, es un poco más complicado, ¿no? Está mencionando que quiere darle, digamos, el apoyo a la educación y a la salud, con un porcentaje mayor de, por ejemplo, de 3,5 a 10% del PBI. O sea, que si aplico yo el 10% en porcentajes, va a quedar un gran sector sin ser pagado. O sea, hay que mirar que esto, la factibilidad, hasta dónde llega, ¿no? Sí, en que parece ser como puntos importantes para la economía y para los ciudadanos peruanos, la salud y la educación. Tiene que tener un plano que sea posible aplicarlo. Es correcto. Sí tiene que mejorar la salud pública y la educación pública, estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sin embargo, con digamos, en nuestros últimos años, esos sectores han tenido inversión privada que ha permitido que, digamos, un buen sector medio pueda tener acceso a ellos, ¿no? Porque, digamos, que en años anteriores teníamos los dos extremos. Teníamos una educación muy mala y una privada muy buena. Igual la salud, teníamos los hospitales malos y las clínicas muy buenas. Entonces, la gran mayoría, ¿dónde se iba? A los servicios públicos muy malos. Ahora tenemos muchas privadas, tanto colegios, universidades privadas, como también clínicas de intermedias, en donde la mayoría sí podemos ir, porque hay para todos los precios, se podría decir. Sin embargo, sí es necesario mejorar. Eso sí, es algo que también Keiko va a poner la atención, ¿no? Sim. Fazendo uma recapitulação, né, da proposta econômica do, do Vladimir. Aqui a gente tem um modelo econômico semelhante ao Evo Morales ou Rafael Correia. Pretende renegociar contrato com as transnacionais de 80% para 20%, né, diferente da proposta do Pedro de 70-30. Ele tem esse orçamento da educação de 3,5% a 10% do PIB, orçamento para a saúde 5,4% a 10% do PIB, segundo a norma. Esse seria apesar da necessidade de melhorar essas duas áreas no Peru, isso seria difícil implementar, porque haveria vários setores que acabariam sem o seu orçamento para funcionar. E também ele pretende fomentar a água de plantio, a titulação de terras e investimento em agricultura e formalizar a mineração. Norma, essa titularização das terras é a mesma que habla Keiko? No ha dicho cómo realmente. No sé si va a ser solamente, por ejemplo, para como en anteriores gobiernos, digamos, muy anteriores, es que formalizar a las cooperativas, a los sectores, digamos, de agrupaciones, no menciona más detalle. O sea, no tenemos acá en esta propuesta de Castillo Cerrón, no tenemos cómo lo va a hacer, a diferencia de Keiko, que sí nos ha dicho cómo, ¿no? A través de qué instituciones y cómo lo haría. Sim. Essa titularização de terras, apesar da Keiko também ter apresentado essa proposta, não é possível afirmar se trata da mesma questão, porque os candidatos não demonstraram de que forma faria essa titularização. Luego, en el tema político, pues ya reiteró, como ya hemos dicho desde el comienzo,
de que Keiko, como el Congreso está fragmentado, pues sí tiene que aprender a trabajar en consenso, ¿no? Son 10 partidos en los que ella tiene que conversar, llegar a convencer, no imponer. Asimismo, lo que ella ha dicho es de que dentro de su gabinete inclusive va a tratar de que sea multipartidario para que hayan representantes de todos los sectores también. Ha recibido digamos, el apoyo de Mario Vargas Llosa, ¿no? No sé si es bueno o malo, la verdad, porque él es un personaje muy importante, pero es visto como de élite, ¿no? Mm, Entonces, no sé si eso sea tan bueno. Lo que sí es que los actuales, ya, digamos, ex candidatos presidenciales ya se están manifestando, muchos de ellos en favor del mercado. No dicen específicamente, ¿no es cierto?, con Keiko. mm, Es que ella va a tener que tener un tema muy importante, tener que demostrar la lucha contra la corrupción, porque justamente, a pesar que ella no ha tenido un cargo público directamente, ella, el proceso que lleva es por haber tenido aportes que se consideraban ilegales para su campaña política, mm. ¿no? Entonces ese tema es la pregunta, y eso es lo que dicen antiqueicos, ¿no? O sea, cómo una persona que está en un proceso de corrupción va a dar el ejemplo. Pues eso es un punto, ¿no? Sí. En el caso de ese proceso, eh, ela responde por ejemplo, un orçamento, un presupuesto de campaña superior a lo que es permitido legalmente en Perú. Es que nosotros en Perú no tenemos partido, no tenemos una ley de partidos políticos. Por Mm, lo tanto, lo que sucedió es de que pues se le daba aportes, lo que ella tenía que demostrar es de dónde salieron esos aportes, ¿no? ujú, Entonces, ha salido algunos empresarios a indicar que sí lo hicieron con ella y con otro también, otro candidato, y hay una serie de personas que han indicado que ellas no han hecho esos aportes. Y esa es la causa porque le dirían de dónde sacaste el dinero entonces, ¿no? Esa es mm, la razón por la que ella está en un proceso en este momento. Es un buen número que ella mencionó porque han habido los aportes en bancos y las personas indicadas se niegan. sim, entendo. Fazendo um resumo da questão do perfil político da Keiko, como a gente havia dito, ela não vai buscar alianças políticas, o gabinete vai ser aberto, multipartidário, mas vai apresentar restrições no que se refere ao que ela entende como um radicalismo político. Ela recebeu o apoio do escritor e prêmio Nobel Mário Vargas Llosa, e isso não parece tão bom para a campanha dela, porque esse escritor ele é representado como alguém da elite econômica do Chile, e isso pode demonstrar um afastamento de parte do eleitorado. E também recebeu o apoio do seu irmão Kenji, que eu havia conversado com a Norma hoje cedo. Esse Kenji seria uma pessoa com uma experiência política muito forte e uma habilidade de convencimento, de carisma e de chegar ao outro lado do eleitorado mais forte. Então, isso teria aumentado a força da Keiko. E, por último, quanto à bandeira da luta contra a corrupção, o processo em que a Keiko está envolvida, ele se refere a um aporte ao seu partido, para a sua campanha, superior ao que permitiria um mínimo legal, e está havendo uma questão de não conseguirem verificar a origem desse aporte, por isso que ela responde a esse processo. Mas, da mesma forma, levanta a bandeira de luta contra a corrupção, que é algo que é utilizado pelos opositores como um elemento de fraqueza argumentativa. Ujú. Okay. En la parte social realmente, digamos, la parte del activo que ella ha heredado del papá es que Fujimori papá tenía muchos programas sociales, ¿no? Entonces, que podríamos llamar el populismo acá, pero sí tenía muchos programas sociales que ella los piensa retomar también. Y trabajar
con los programas que el Estado tiene, como estos fondos que estamos viendo acá, el PROFAM, el FONCODES, ¿no es cierto?, para apoyar a, digamos, a las familias, sobre todo que ahora se necesita del sector rural, ¿no? Del sector rural, para hacer lo que son las formalizaciones. Entonces, sí tiene una serie de programas sociales que ella los está ahora reiterando y dándole énfasis en sus mensajes. Sim. E creo que lo que había me dicho también es que hay ahora los candidatos están platicando más con la oposición para intentar cambiar el escenario o, en caso de Castillo, como mantener su posición de ventaja. Mira, en realidad yo pienso que más abierta se encuentra Keiko en este momento a conversar. Castillo siempre reitera que no va a cambiar su hoja de ruta, ¿no? Sin embargo, conocemos que se ha reunido, por ejemplo, con Hernando de Soto para escuchar propuestas, ¿no? Y ha dicho de que más bien se está reuniendo con dirigencias de entidades de trabajadores, ¿no? Para el acercamiento, conocer un poco más. Aún no hay acercamientos de alto nivel, digamos, con los demás sectores todavía, con los demás partidos, ¿no? Por ejemplo, no se conoce si se ha reunido Johnny Lescano, por ejemplo, ni Verónica Mendoza, que son del propio izquierda, digamos, no se han conocido reuniones, ¿no? Sim. Resumindo essa questão do aspecto social, a Kiko ela tem recentemente feito obras de impacto econômico que beneficiam principalmente, ela tem proposto essas obras de impacto econômico que privilegiam especificamente as famílias pobres, gerando oportunidades econômicas. Ela pretende apoio para superar o déficit habitacional através de programas de implementação, né, e expansão de moradia popular. E, como estava dizendo a Norma, recentemente ela tem abordado tem sido mais aberta a conversar com a oposição. No caso do candidato Castilho, como a gente vai ver, ele chegou a manifestar o interesse de apoiar os empresários e de manter, de não desrespeitar a questão da propriedade privada no Peru, mas continua firme aos seus ideais partidários. Y continuando, digamos, con sus ideas de apoyo, me parece interesante el tema de, por ejemplo, este tema de los fondos de pensiones, ¿no? Que el público, las personas que no llegaban a los 20 años no recibían pues nada de una pensión. Ella está indicando de flexibilizar, ¿no? Y poderles dar una pensión acorde con lo que hayan aportado, pero no perderlo, como es el caso actual, ¿no? Definitivamente, también igual que eso, sí Castillo también ha dicho lo mismo, van a dar prioridad para las vacunas, ¿no? Claro que Keiko está indicando cómo lo va a hacer, ¿no? Va a ser a través de las unidades que ya existen de salud y además está indicando, por ejemplo, que todo lo que es el oxígeno que sea gratuito, ¿no? Y cómo se va a distribuir con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Entonces, ya tiene también ahí un tema, digamos, concreto, ¿no? Y también algo sí que es, digamos, que no fue permitido con el actual gobierno, es la compra de vacunas por particulares, de tal forma que nos facilitaría que las compañías, por ejemplo, lo compren y les aporten, les pongan a sus trabajadores y sus familias, que sería una forma rápida de poder realizar las vacunas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, así ella lo ha dicho concretamente. Sí. Acá tenemos propuestas semejantes que buscan como oportunizar las compras por los entes privados, pero para eso ellos tienen que también comprar para lo público. Entonces, el gobierno solo va a permitir que se compre las personas privadas y también
compre para los hospitales y para la población. Es la exigencia. Eh, Resumida essa questão social da Keiko, ele exemplificou sobre esses fundos de pensão de Estado que beneficiam os contribuintes a menos de 20 anos, a autorização da compra de vacina por particulares, e o que seria disponibilizado, inclusive, para os empresários vacinarem os seus empregados. E sobre a pandemia, ela vai melhorar o atendimento de primeiro nível, vacinação massiva e gratuita, e oxigênio gratuito distribuído pelas Forças Armadas. ¿Puedes explicar brevemente lo que sería ese ONP? Ajá. La ONP viene a representar, es digamos, el organismo que administra los fondos estatales para lo que son pensiones. Sucede que en el Perú tenemos los dos sistemas. El sistema privado de pensiones, que son las AFP, ¿no? Que todos conocemos acá, nosotros aportamos y tenemos una cuenta con un nombre propio, ¿no? De lo que va aportando cada uno. Y asimismo, eso lo manejan estas AFP y nos van informando cómo va incrementándose o no nuestras cuentas particulares para pensiones. En el caso del Estado, ¿no? Es un aporte que le hacemos, digamos, esa tú escoges cuál de los dos sistemas puede ser. Entonces, en el que es del Estado también hacemos un aporte, pero eso entra a un fondo común, ¿no? En el que no necesariamente vas a recibir, bueno, es un fondo solidario, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando, en el caso, por ejemplo, de las AFP, tú te retiras del trabajo y conforme es tu fondo, te van a dar también tu pensión, ¿no es cierto? En el caso de la ONP que es el sistema estatal de las pensiones, es que tú te retirabas, si no has cumplido los 20 años de aportes, tú perdías todo lo hecho, todo lo aportado anteriormente. Entonces, imagínate con la informalidad laboral que existe en el Perú, no necesariamente las personas aportan 20 años, pueden llegar a un promedio de 10 años, de 15 años tal vez. Entonces no llegaban a los 20 años. ¿Qué pasaba con eso? Se perdía, ¿no? Se perdían, no recibían pensión. Entonces ella lo que dice es, pues hagamos cuánto has aportado y conforme a ello te hacemos una liquidación, ¿no? Eso es algo bueno, eso es algo muy bueno en realidad. Sí, un aporte que va a beneficiar a los más jóvenes y así se pueden como tener una calidad de vida mejor. Sí, correcto. A ver, falta creo que... ya. Esta es la política de Castillo. Entonces, en el caso de ellos, digamos, en la parte política, ya en reiteradas oportunidades están indicando que no son el extremo izquierda que se quiere hacer ver, porque en algunas circunstancias le han referenciado, lo han relacionado, inclusive con sectores así de exterroristas, ¿no? Pero ellos indican que no son lo mismo. Sí, eso. Así, sí. Ahora, en la parte política nosotros solamente conocemos el ideario y las intervenciones en entrevistas que hace y también en lo que es sus discursos, ¿no? Comentábamos que sí, el discurso ante digamos, los periodistas es un poco más, digamos, más general, en diferencia con lo que es ya en los mítines, ¿no? En las reuniones con la población. Entonces, en cuestiones de política, lo que tenemos claro es que son, digamos, son personas que están de acuerdo con un sistema tipo Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es el tema. Y también lo que sí nos, digamos, ha hecho mención es, en buena cuenta, cuando le preguntaron qué pasaría con el indulto de Alberto Fujimori, que en el caso de Keiko dijo que sí lo va a hacer, en el caso de Castillo ha dicho que él no puede decir nada, que eso lo va a decidir el Congreso, ¿no? Lo que sí ha dicho, sin embargo, en forma abierta, es que sí liberarían a Antauro Humala, quien en estos momentos está en la cárcel.
¿no? Por bueno, él ha tenido un tema de que está acusado por la muerte de policías en un levantamiento que tuvo, ¿no? Asimismo que hizo, digamos, la aclaración de que él va a ser el presidente y que Cerrón va a ver lo del partido. Pero Mm, eso queda, digamos, en la letra porque él no tiene un equipo conformado como sí lo tiene Cerrón, ¿no? ujú. Él detiene toda la estructura partidaria para hacerlo. Es cierto, así es. Asimismo, bueno, ya hemos mencionado que Perú Libre es de izquierda mariateguista, que es un movimiento peruano, ¿no? De un pensador de los años de 1919 y que les inspira a que sea un movimiento peruano, ¿no? El tema sí, han dicho en varias ocasiones que los medios de comunicación sí tendrían que tener un control. Consideran que está muy abierto a hoy, ¿no? En el cual, pues, yo me imagino que, porque no dijo en forma expresa, pero controlarían los ya denominados programas basura, ¿no? Oh, ¿qué más basura? Sí, exactamente. Y lo que tú preguntabas era si proponía una república federal. La verdad que eso está en el ideario, pero no se escucha en Mm, las entrevistas que se está haciendo, ¿no? sí, es algo que se pone como en los ideales iniciales de partido, como así. El ideario de Cerrón, está en el Sí, de documento del Cerrón. ideario de Cerrón, pero no Mm, menciona para nada Castillo eso, por ejemplo. ah, sí. ¿No? Y lo que serían, como por ejemplo, esos programas basuras serían como humorísticos. Sí, en realidad aquí podrían ser esos uno y otros que son, digamos, de la participación de la juventud, que hacen programas de concursos, ¿no? Con participación de chicos, de jóvenes, ¿no? Y esos chicos jóvenes se convierten en líderes de las jóvenes a su vez, en donde no tienen a veces un buen comportamiento, o sea, que se Mm, convierten en líderes negativos, si se quiere, ¿no? mm. Y entonces para evitar eso se controlaría que no hayan ese tipo de programas, ¿no? Y con Keiko, ella se queda como, no comenta de esos programas Keiko. No lo comenta porque en principio es que es una libertad, ¿no? Si son televisoras de propiedad privada, no menciona para nada eso. Entiendo yo que se tendría que respetar esa situación, ¿no? Sí, yo também entendo. Eh, ¿No? resumindo essa questão, é, como proposta política, uma das propostas que a gente estava comentando é a existência desses que são denominados programas basura, que seriam programas lixo, fazendo uma tradução literal, aqui eu coloquei como programas inúteis, que seriam esses programas que, ao julgamento dos olhos do Partido Peru Livre, seriam programas que influenciam de forma negativa os jovens, porque por conta da exposição e o poder que esses jovens acabam adquirindo nesses programas, eles acabam tendo uma publicidade maior, influência maior e acabam gerando um ideal que seria, na visão política do Peru Libre, negativo para os jovens. Ujú. Y en lo social, un poco se reafirma en lo ya dicho en la parte económica que van a dar el apoyo a lo que es educación y salud, ¿no? Se informa que va a haber una mayor convocatoria de todos estos organismos que representan a estos sectores. El sector que digamos que lo apoya bastante propiamente a Castillo sería el sector de los maestros y profesores, ¿no? Eh, Diría yo que es un buen movimiento importante, diría yo que es el único sindicato con cierta fortaleza en Perú, porque no tenemos sindicatos fuertes de otros sectores, digamos, con esa tendencia de izquierda ni tampoco con esa fortaleza, ¿no? Asimismo,
Bueno, también hace mención sobre la vacuna, coinciden con Keiko. Lo que no ha dicho cómo, pero sí dijo que ya tenían un programa listo para que eso sea aplicado, ¿no? Y también que va a hacer un apoyo, va a tener un apoyo a las Fuerzas Armadas para que tengan un sueldo razonable. Habría que ver de dónde van a salir estos temas. Por ejemplo, sí dio una idea indicando de que todos los ingresos por el gas de camisea sería para la educación, para el sector educación. No sé qué, eso también está subvencionando otras áreas, se le tendría que quitar tal vez a otras áreas, ¿no? Bueno, pero eso es una idea que ha dado porque, como digo, no tenemos propiamente, ¿no? Luego, bueno, hasta allí creo que estaría. Entrando nessa questão social do Castilho, seria priorizar a saúde, educação e agricultura, convocar organizações de base para supervisionar a execução do orçamento dos governos regionais e locais, garantir uma vacina de qualidade, gratuita e massiva. Nesse ponto se conecta muito com o discurso e as intenções da Keiko. Não haverá viés ideológico para a aquisição, e ele pretende aumentar o que seriam os salários das Forças Armadas, tornando um salário mais equiparado ao que seria a função. Norma, ¿puedes comentar lo que quiere decir, si es posible, lo que sería ese viés ideológico de adquisición de una vacuna? Ok, lo que pasa es de acá se discute dónde de dónde vendrían las vacunas. Entonces, primero la compra, ¿no? Puede ser lo que pasa es que se tiene la idea que si entraran ellos van a comprar solamente las vacunas que vienen de China o las que vienen de Rusia, ¿no? Entonces, sin considerar otros mercados donde podrían comprarse, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen, no, vamos a comprar todo lo que se necesite de cualquier mercado que venga. Y asimismo, claro, con un temor, digamos, acá la gente dice, oye, y si vienen las vacunas, ¿van a dar primero a todas las personas que son de su partido primero? O cómo va a ser la distribución? Entonces hay esa preocupación por ambos lados, ¿no? Ellos han indicado que no, que van a traer las vacunas y se van a dar a todos. No va a interesar ahí de qué partido seas, ¿no? Sino a la población en general. Yo creo que eso es ellos hacen un aclare de esto en la medida que, como hablan mucho de temas sindicales, de grupos, ¿no es cierto? La gente puede pensar que solamente se les va a dar a ellos, ¿no? Sí, sí, como una desconfianza del pueblo de una corrupción en ese sentido. Exactamente. No mesmo sentido, Vladimir, priorizar saúde, educação e agricultura, convocar organizações de base para supervisionar a execução do orçamento dos governos regionais e locais, garantir uma vacina de qualidade gratuita e massiva, e não haverá viés ideológico para aquisição. Então, ele segue os mesmos ideais. Entonces, acá sí hay un tema que está muy bien, se escucha muy bien, como por ejemplo la entrada gratuita a las universidades peruanas. Sin embargo, eso allí también habría que ver si va a ser posible o no. En Perú, las universidades, las mejores universidades son las privadas, las nacionales no lo son. Entonces, ¿cómo vamos a abrir las puertas si no va a haber capacidad para todos, ¿no? Asimismo, también como quieren apoyar, porque él es maestro, quieren apoyar a los profesores, aparte del incremento de sueldo, quiere quitar lo que antes había acá, un examen que se le hacía a los profesores para ver si estaban actualizados y puedan enseñar. Entonces han habido muchos desaprobados y son los que dicen que no es necesario hacer ningún examen para poder enseñar. Y eso disminuye la calidad, ¿no? Lamentablemente. O que a Norma estava mencionando, que no caso do Peru diferente do Brasil, as universidades que têm maior notoriedade no país
são melhor reconhecidas, são as universidades particulares. E existem de diversas qualidades as universidades privadas, mas, em uma regra geral, as privadas acabam sendo as melhores universidades. No Peru, até havia comentado com ela que aqui no Brasil as universidades privadas têm particulares têm uma força um pouco menor e às vezes em uma média geral a qualidade acaba sendo menor, mas no caso das universidades públicas brasileiras, no que se refere o reconhecimento desses diplomas a nível internacional, o reconhecimento é muito bom. Ujú. Y en que se refiere la revogar la ley de la reforma magisterial, sería ese punto, lo que te dice de los exámenes de los Exámenes, profesores. eso incluye, justamente en esta ley incluye que se tiene que hacer, que son los maestros, ¿no? Cada cierto tiempo tienen que dar un examen. Mira, y para que desapruebes un examen, tienen que haber pasado, mira, 3 exámenes más una oportunidad más y otra más. O sea que ya no aprobar es, yo pienso que el exceso, ¿no? Y eso se quiere revocar. Ah, sim, compreendo. Seria uma prova, existe uma prova no Peru para que os professores sigam dando aula, e o que ocorre é que recentemente existe muitas pessoas têm reprovado nessa prova, a reprovação é muito alta, e por conta disso existe uma pressão para a revogação dessa lei. E uma das bandeiras sociais do Vladimir seria a revogação da mesma. Y finalmente, también se habla de un sistema de salud único. Actualmente ya existen varios sistemas de ello, ¿no? Entonces, diríamos, yo me imagino que tratar de mejorar ello, pero ya existen sistemas que no solamente es el de seguridad social, sino también la que es a nivel nacional, ¿no? Sería mejorarlos. Ahora, lo que sí llamaría la atención es que ellos puedan poner tasas, o sea, precio que las clínicas privadas tendrían que cobrar a sus pacientes, lo cual eso sí sería una novedad, puesto que acá hay libertad y, como decía, también ha mejorado en ese sentido porque la oferta de clínicas ahora es muy amplia. Tú ahora en Perú puedes encontrar clínicas muy caras, clínicas de nivel intermedio, medio, intermedio, bajo, y de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, no sé cómo iría realmente esa tasa única que ellos proponen, ¿no? Asimismo, también quieren que en las universidades, en todas las regiones haya, digamos, las facultades de derecho, ¿no? Perdón, de medicina, que sí es interesante, habría que ver las posibilidades de poder hacerlo, ¿no? Y el residentado médico que hacen los chicos que terminan la medicina por región, actualmente existe eso, hay por región. Y más bien, cuando no entran en alguna región, recién entran en una segunda oportunidad a las plazas de otras regiones. O sea que esto es una, digamos, repetición de lo que ya existe, ¿no? Ah, sim, entendo. Por fim, a gente acaba essa exposição sobre os candidatos. Gostaríamos de agradecer aqui a CCE, Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, a Câmara de Comércio Paulista Chilena, que fez o convite para a gente estar apresentando, e a Monte Group possui escritórios em todos esses países. Faltou incluir aqui o Uruguai, que é o novo país em que a gente está prestando a assessoria para a expansão das empresas. E eu gostaria de abrir para vocês agora a oportunidade de fazer perguntas sobre, sobre essa exposição, sobre os candidatos, e sintam-se à vontade. Tanto se quiserem fazer perguntas pelo inbox, ou se quiserem que eu habilite o áudio e fazer a exposição da sua pergunta.
Muito bem. Inexistentes perguntas, pelo que aqui a gente não vai ter. Eu deixo disponível aqui o meu contato e o contato da Norma. Tá Con mucho correto? gusto, sí, Tá con mucho correto? gusto mandan nomás. Sí, es correcto. A ver, sí, es correcto. Por favor, Ok. aparte que se va a compartir la presentación, igual quedo a disposición por si requieren mayor cantidad de algún número, ¿no es cierto? Tal vez un poco más de cómo es nuestra legislación tributaria, como, no sé, cualquier tema que pueda apoyar a los empresarios, con mucho gusto estamos a disposición. Ah, parece que temos uma pergunta aqui. Ah, não, não tem. Então, ok. Então a gente pode encerrar. Muito obrigado a todos que participaram e a gente fica à disposição para eventuais perguntas adicionais pelo e-mail. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Buenas Norma. tardes. Boa Gracias, tarde. buenas tardes. Até mais.